Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la pantalla de Canal C. Estamos en este set especial montado en el Sheraton Hotel para el 38 aniversario de Fundación Mediterránea. En esta nueva idea que tenemos en el canal de acercarles nuevos y variados contenidos, los invitamos a que vean y escuchen la idea y la opinión de los disertantes más importantes de este evento. Quédese con nosotros. Martín, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias a Canal C, felicitaciones a Canal C. Y bueno, lanzando este nuevo aniversario, el 38º, ya cerca de los 40 años de una institución, nada poco para Argentina, ¿no? La verdad que no, 38 años de una institución es muchísimo. Martín, coméntenos el objetivo del encuentro, del evento y quiénes van a ser los principales oradores. Bueno, los objetivos del encuentro en realidad son actualizar con diversos referentes nacionales todo lo que se piensa en Argentina, todas las diversas posturas, proyectos, proyecciones que se hacen, tanto sea desde el punto de vista político como económico. Y, y nosotros particularmente lo que pretendemos es seguir trabajando eh, y tratando de instalar el pensamiento de la Fundación, y que acá lo dice en el título, de qué Argentina queremos. La Fundación ha construido, a través de un relevamiento muy minucioso, cuál es el problema estructural que tiene Argentina, que recurrentemente hace que gobiernos de distintos colores, distintos tipos, distintas aparentemente orientaciones o lo que fuera, cíclicamente Argentina viene pagando platos rotos. Y esto es porque tiene problemas estructurales que los tiene que distinguir con claridad, y a partir de distinguirlo con claridad, eh, trazar una política, un norte en la política donde debe referirse por 20 años como para corregirlos. Usted me decía recién distinguir los problemas. ¿Le parece que los problemas no están distinguidos ya y no se busca hacer nada al respecto? ¿O cree que ni siquiera hemos podido localizar cuáles son las problemáticas de nuestro país? No, los problemas, lo que pasa es que hay que distinguir calidad de problema, digamos. Hay problemas que son infinitos, de, de todo tipo, que hay que corregir en Argentina. Evidentemente se han distorsionado muchas cosas, pero hay problemas estructurales. Y yo lo que me refiero que es difícil que se entienda cabalmente cuáles son los problemas estructurales que hacen que esta Argentina padezca cíclicamente estas caídas. Y esto es lo que yo creo que no se tiene con absoluta claridad todavía instalado en la política argentina. Y es lo que nosotros estamos intentando, pregonando y difundiendo todas las estadísticas, toda la información, visto panorámicamente, visto con pluralidad, y que muestran claramente que el problema de Argentina ha sido que destruyó su principal capital productivo. Los argentinos inconscientemente, creo que inconscientemente, no supongo que haya habido tanta maldad planificada, destruimos nuestro principal capital productivo, que es el capital humano. Y entonces esto, sobrellevarlo sin solucionarlo, es volver a caer cíclicamente en el mismo problema. Ahora, ¿le parece que no es intencional esto? Porque en algunos sectores puede producir beneficios muy tangibles, esto que usted está diciendo, ¿no? Mirá, en verdad que Creo que me lo dijo todo con el gesto, ¿eh? sí, en verdad que cuesta creer que haya tanta perversidad, pero quiero decirte, vos sos joven, y decirte que en Argentina en el año 70 no había pobres. No había pobres. En el año 2000 Argentina tenía 12 millones de pobres, producto de la destrucción del empleo. Y del 2000 al 2015 los acostumbramos que vivir sin trabajar era lo mejor que le podía pasar. Claro. Es decir, que ese que es el principal capital productivo de un país, lo destruimos. Ahora, por suerte, según Cristina, tenemos el 5%. Bueno, eso lo dijiste vos. Sí. Martín, le hago la última pregunta. Más allá de quién tome el bastón en el 10 de diciembre,
¿Qué espera la Fundación y las voces que les llegan para el próximo año y la próxima etapa? Bueno, todo dependería, por supuesto, en la próxima etapa de quién resultara elegido. A mí me queda un poco más claro qué es lo que propone el PRO, porque lo difunde con más o menos claridad, y no me queda muy claro qué es lo que quiere Scioli, porque en verdad que no sé si acotado o porque no lo sabe, no puede distinguirse muy fácilmente cuál es su proyecto. De cualquier manera, vuelvo a reiterar, mi importancia no está en concentrarme en qué es lo que van a hacer el año que viene, sino en concentrarme en que entiendan que el problema que hay que solucionar, que es poner en valor el capital humano, es decir, reconstruir 8 millones de puestos de trabajo de calidad, reconstruir las condiciones humanas de esas 8 personas que están fuera del sistema productivo, calificarlas y a su vez esperarlas con empleos rentables para contenerlas, ese es un desafío enorme que no se construye en un gobierno, ni en 2 gobiernos, se construye en 15 o 20 años. Por lo menos, Por porque lo hay que empezar menos. desde la Y entonces, educación. si no tenemos ese norte, es muy difícil que Argentina reconstruya un camino hacia el desarrollo. Y es una lástima que un país con estas condiciones siga estando a la mitad del piso de ser un país desarrollado. Entonces nosotros proponemos esto, con absoluta convicción, la necesidad absoluta de fijar un norte para la Argentina. Cuéntenos, Guillermo, ¿qué es Fundación Mediterránea para usted? ¿Cómo ve el evento? ¿Y cuál es la voz de la gente, no? Porque sabemos que debe recibir muchas sugerencias, reclamos. Bueno, a ver, el evento de Fundación Mediterránea, este evento anual ya es tradicional, es un gran momento para que los empresarios, bueno, aprendan, se instruyan, continúen con su formación, escuchando economistas que hablan de diversos aspectos. Hay muchos funcionarios públicos, hay ministros de distintas áreas, estuvo el gobernador. Eso también sirve para que el empresariado, bueno, esté en contacto con los funcionarios, para que nos haga algunos planteos. De hecho, de las charlas de la mañana ya surgieron un par de reuniones para la semana que viene. Y bueno, por supuesto que uno lo que nota es que hay una preocupación por la coyuntura económica, hay una preocupación y cierta incertidumbre por lo que viene, por el modelo que continúa, por cómo se van a llevar a cabo los cambios que la economía está requiriendo, bueno, quiénes van a ser los encargados y ese tipo de preguntas que siempre surgen en estos tipos de eventos, ¿no? Guillermo, le agradecemos mucho por haber formado parte del espacio. Sabemos que está corto de tiempo, así que en otra ocasión hablaremos más distendidamente. Por favor, gracias a ustedes y felicitaciones a Fundación Mediterránea. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por acercarse aquí al espacio. Sabemos que está un poquito apurado, ¿no? No, un gusto estar con ustedes y la verdad que es una suerte que estén aquí participando de este aniversario de la Fundación Mediterránea, que es algo tradicional para Córdoba, y ustedes como canal cordobés es bueno que estén aquí, ¿no? Eso era lo primero que le quería preguntar. ¿Qué es Fundación Mediterránea para usted y qué cree que representa para Córdoba? Fundación Mediterránea fundamentalmente es un centro de estudios económicos que además tiene la particularidad de ser apartidario, que nació bajo la tutela de algunos empresarios cordobeses que soñaron una Argentina mejor. Y para eso imaginaron que la mejor forma de contribuir era crear un centro de estudios que pudiera aportar al Estado planes, programas, proyectos y que tuvieran la independencia para que pudieran ser tomados por cualquier gobierno. ¿Cuál es el principal dato que le acercan de la Fundación, que usted estaba diciendo, las necesidades? ¿Qué le parece que sería lo principal? No, la Fundación fundamentalmente trata temas económicos, que realmente hoy nuestro país necesita tener un centro de estudio que le aporte ideas, porque estamos en un momento donde indudablemente que estamos en una crisis, la economía no está funcionando, hay mucha retracción, los mercados no están funcionando, entonces necesitamos de alguna manera volver a encontrar un camino de crecimiento, que el país crezca. Y cuando un centro de estudios se dedica a hacerlo y lo hace con profesionales de primera categoría, como son los que tiene el IERAL, seguramente que algo van a poder aportar. Hace tiempo que están trabajando en un tema de cadenas de valor a nivel nacional
Y esta fundación tiene otra particularidad, está en todo el país, tiene regionales en distintos sectores. Jorge, en un contexto de caída de la producción industrial a nivel nacional, ¿Córdoba puede ser de alguna forma, por decirlo, una isla que los números de Córdoba estén un poquito mejor o estamos muy atados a la realidad nacional? Indudablemente que estamos atados a la macroeconomía. En Córdoba no podemos hacer milagros. Sí tenemos en Córdoba una impronta, tenemos un gobierno que cree en el modelo productivo, en el modelo de la educación y en el modelo de la inclusión. Y esto significa que nosotros a nuestras empresas las cuidamos, tratamos de que sean rentables. Por ahí no tenemos la misma visión que tiene el gobierno nacional y nos gustaría mucho que haya políticas proactivas, que volvamos a recuperar esa capacidad que tenemos con la agroindustria, que hoy está bastante reprimida. En Córdoba tenemos 162 terminales de maquinarias agrícolas, que hoy no le están pasando bien. Han cerrado más de 100 frigoríficos y se han perdido más de 17.000 puestos de trabajo. Eso quiere decir que hay una política cárnica que no está funcionando. Y el sector automotriz también está pasando por un momento difícil. Es saludable, ¿no?, decir estos números, porque por ahí otros nos dicen, no, acá hay 0% de desocupación, acá no hay ningún desocupado. Es saludable, ¿verdad?, manejar los números con sinceridad. Ojalá tuviéramos un sistema de mediciones confiable. El INDEC decía hace poco que el Chaco tiene el 0% de desocupación. Y esto creo que no lo puede creer nadie. También decía el INDEC que Córdoba tiene el mayor índice de desocupación del país. Y realmente parece que el INDEC estuviera de campaña, porque no son números serios. Córdoba tiene solamente el 7% de empleados públicos. Todo lo demás es actividad privada. Y seguramente que en un momento de retracción económica como el que vive el país, una provincia como Córdoba es la que más lo siente. Aquella provincia que tiene empleos públicos seguramente va a sentir menos cuando la economía se mueve menos. Lawson, le agradecemos por haber formado parte del espacio. No, gracias a ustedes. Nosotros estamos aquí en este espacio de Canal C en el 38 aniversario de Fundación Mediterránea con Hércole Felipa, referente del sector industrial. Hércole, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. No, muchísimas gracias por haberse acercado al espacio. Palabra calificada la suya. ¿Cómo está en este momento la situación de la competitividad de las economías regionales, sobre todo en Córdoba y en el sector en el que usted más entiende? Sí, bueno, la verdad que nosotros ya hace tiempo que venimos planteando una creciente pérdida de competitividad que tenían básicamente que ver con aspectos internos de nuestra economía. Hoy esta situación está agravada porque ha cambiado el escenario externo. Nuestros principales socios comerciales, en el caso de Brasil, en el caso de China, no solamente que están en procesos recesivos de su economía, sino que han devaluado sus monedas. Y eso nos pone a nosotros en una situación muy, muy compleja, prácticamente nos saca de mercado. Entonces, si a las cuestiones nuestras que tenemos altos costos, en donde se nos hace muy difícil poder competir en otros mercados, precisamente porque tenemos un esquema productivo que en dólares hoy está alto. Y Altísimo. Cuando decimos que nuestros costos en dólares están altos, estamos diciendo que tenemos atraso cambiario. Si yo bien siempre digo que la competitividad no se soluciona con una devaluación, pero cuando vos tenés una inflación del 30 y pico, 30% anual y el tipo de cambio no copia, lo que está ocurriendo es que terminás teniendo inflación en dólares. Y esto afecta a la hora de exportar, sobre todo. Bueno, afecta a la hora de exportar y básicamente termina haciendo que los productos importados en el país terminen siendo más baratos que los nacionales. Entonces, para contrarrestar ese efecto, se terminan tomando un montón de medidas que agravan aún más la situación, porque lo que se controla no es los bienes de consumo, sino los insumos necesarios para poder producir y exportarlos en muchos casos. Y eso es todo consecuencia de una misma causa que tiene que ver con la inflación genera atraso cambiario, genera pérdida de competitividad y un montón de cuestiones. ¿No podrías tener una pérdida de competitividad el sector, sobre todo el que pertenece a usted, si no fuera por esto del atraso cambiario, ¿verdad? Por las condiciones del país, ¿verdad? Sí, pero hoy tenemos que agregarle, como yo recién decía, que además de las cuestiones externas, en donde hay una fuerte caída de prácticamente todas las materias primas. En el sector al cual yo pertenezco, que es el sector lácteo, realmente ha tenido una caída muy, muy fuerte.
Ahora, Ha caído Manfrey. en realidad lo que ha caído son los precios de la leche en polvo, que es el producto que exportamos. Exacto. O sea, ha caído el precio del producto que Argentina exporta. Ahora, el análisis que hacemos es que los mercados sistemáticamente tienen estos ciclos donde por ahí, por distintos motivos, suben y bajan. El tema es que cuando acá el precio fue bueno, porque no nos dejaban exportar, porque nos ponían precios de corte, por un montón de situaciones, no lo hemos podido aprovechar. Y de hecho, hoy uno de los problemas que tenemos, que es un importante nivel de sobrestock, tiene mucho que ver también con que a principio de año, en donde realmente los precios todavía eran buenos, y no nos dejaban exportar por distintos motivos. Entonces hoy nos encontramos que tenemos un nivel de sobrestock muy grande que el mercado interno no lo puede consumir. Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque según los últimos relevamientos ha bajado el consumo de productos lácteos en el mercado interno. No, yo diría de que a nivel, cuando uno mide todos los productos que se consuman y los transforma en litros de leche para poder tener una medida de referencia, yo diría que el consumo en general en el país se viene manteniendo y es de buen nivel. O sea, no podemos crecer mucho más, a diferencia de otros países que están mucho más bajo y tienen el techo bastante más lejos. En Argentina estamos hablando de 210, 215 litros por habitante año. O sea, productos lácteos transformados en litros el equivalente. Exacto. Leche. Teniendo en cuenta los quesos que llevan más. Claro. Con lo cual, desde ese punto de vista, yo diría que estamos con un nivel bastante alto. El tema está que Argentina produce aproximadamente un 75-80%, perdón, consume un 75-80% de lo que produce. El resto hay que exportarlo. Entonces, cuando se dan situaciones como estas, lo que termina ocurriendo es que como no se puede exportar porque los precios o porque en su momento no se permitía, uno se termina sobreofertando al mercado interno, produciendo los desequilibrios propios que se dan cuando un mercado está sobreofertado. Que lamentablemente esa caída de precios que también se ve en el mercado interno no lo ve reflejado el consumidor no está ni enterado de lo que está pasando. Lógico. Entonces, los principales eslabones que forman parte de esta cadena, como es la producción y la industria, hoy realmente están pasando una situación bastante compleja. Vamos a un breve corte comercial, ya seguimos con más. Seguimos aquí en este espacio de Fundación Mediterránea, este set de Canal C. Ahora está con nosotros Jorge Giacobbe, él es titular de Giacobbe y Asociados. Con él vamos a hablar un poquito de la realidad de las encuestas. Jorge, ¿cómo le va? Bien, gracias, muy amable. Estábamos analizando la situación de sus números con respecto a la evolución de las candidaturas de Scioli, de Macri, de Massa. ¿Cómo están estos números hoy? Yo diría, para explicarlo fácilmente, los números son muy parecidos a los de las PASO. Lo que llama la atención es que la oposición no logra recortar la diferencia. Seguimos con un Scioli en torno al 40, un Macri en torno al 30 y pico. Han crecido los dos puntos. En el orden nacional, digamos. Daniel está por sobre los 40 puntos, 40 y monedas, y Mauricio está en los 32 puntos y moneditas. Con lo cual, independientemente de que se acentúa el proceso de disolución de las terceras fuerzas hacia la definición de la cuestión central, la clave de la elección me parece es que la oposición, el candidato opositor con más chance, no logra recortar la diferencia de 8 puntos. Ahora, Jorge, con esto que usted nos está diciendo, estamos a moneditas, como dice usted, de que no haya segunda vuelta, ¿no? Es muy finita la cosa, muy finita. Falta mucho, 50 días es mucho, pero, digamos, creo que hay una cuestión no definida por el candidato opositor mejor posicionado, no está encontrando la herramienta como para poder representar al núcleo de los opositores. ¿Son buenas las estrategias que usan sus publicistas? Bueno, yo veo en la publicidad que están utilizando las dos fuerzas centrales, veo a un Scioli rodeado de mucha gente y a un Macri tomando mate con una sola persona. A mí particularmente no me parece bueno. ¿Ninguna de las dos? No. ¿O la de Macri? No me parece buena la idea de un hombre solo con un hombre, digamos, ¿no? Me parece que la política es una
cuestión de mayorías. Me parece que el PRO no está encontrando la forma de construir el entusiasmo. El PRO ha encontrado la fórmula, se ha encontrado con la forma de construir la necesidad del cambio, pero no el entusiasmo. ¿Cómo ve la gente la propuesta económica de los candidatos? Mire, cuando usted habla en privado con ellos, los dos tienen que hacer lo mismo. Lo que se está discutiendo es cómo. En el barrio mío se dice si es con papel de lija o con vaselina, pero esa es toda la diferencia, digamos. Los dos saben que va a haber que reajustar la paridad cambiaria, los dos saben que hay que ajustar los subsidios, los dos saben que hay que parar la inflación, los dos saben que hay que actualizar las tarifas, los dos saben que hay que arreglar con el exterior. De modo que no hay mucho margen de maniobra, no es que los dos candidatos están proponiendo países diferentes, en términos económicos, que es lo que usted pregunta. Sí. En términos políticos, ahí hay más diferencias, más matices. Lo que se está discutiendo es cómo hacerlo, y esa es la diferencia entre uno y otro, no el qué, sino el cómo. Jorge, con esto que usted nos está diciendo, ¿cree que va a haber un escenario de balotaje en la República Argentina? ¿Vamos a volver a votar el 8 de noviembre? ¿Decidimos el 25? ¿La tendencia cuál sería? No se lo puedo asegurar. La tendencia que me preocupa en términos del análisis de la mirada opositora es que el candidato opositor no logra recortar la diferencia. Me parece que si llegamos a la primaria, aún en un escenario de segunda vuelta, con 8 o 9 puntos de diferencia, igual que fueron las PASO, el símbolo va a ser muy pesado y muy difícil de revertir incluso en la segunda vuelta. Ahora, si hay segunda vuelta, ¿cuáles son sus mediciones? ¿Hacia quién se inclinaría el electorado? No le quiero dar ese número porque sería como operar sobre la realidad, digamos, ¿no? Estamos muy lejos, falta mucho, todavía no tenemos los números claros de la primera vuelta. Sabemos que no está habiendo movimientos, pero no estamos dando los números finales de lo que podría ocurrir en primera vuelta. De modo que cualquier persona podría entender que yo dijera que en segunda vuelta ganaría uno o el otro, podría tomarse con doble sentido. Lo que le digo es suficiente para que todo el mundo entienda. El candidato opositor no está recortando la diferencia. Usted ha dicho una cuestión fundamental, creo, y era hacia donde queríamos llevar la nota también. Dijo operar sobre la realidad. ¿Cómo ve el rol de los encuestadores y de todas estas cuestiones que se hacen y que se publican, estas operaciones en los medios por ahí? ¿Cómo lo ve el asunto? Bueno, yo tengo una mirada muy crítica sobre muchos colegas. Creo que el kirchnerismo ha prostituido de una manera gigantesca nuestra profesión, que se ha mentido mucho. Y yo sugeriría desconfiar de lo que se ve. Y es que es a lo que ha llegado la gente, ¿no? Porque, y eso es sabiduría. A ver, en Córdoba teníamos las encuestas que le daban 15 puntos ganador a Schiaretti, y bueno, y esto era lo que circulaba en el mercado. Yo creo que la paradoja de esto, o sea, el punto más importante fue la que se dio para la intendencia de Carlos Paz, la villa turística, ¿no? Había una encuesta que daba una paridad de solamente 2 puntos arriba de Avilés, que es el candidato que ganó, y que luego ganó por 50 puntos. A ver, y estas encuestas se publicaban en los medios, ¿no? Bueno, ahí hay una responsabilidad de los encuestadores, hay una responsabilidad de los medios que también saben quiénes son los encuestadores y para quién trabajan. También es cierto que hay un ciudadano y un votante nuevo que es capaz de cambiar sobre sus talones, girar sobre sus talones en 15 días sin ningún tipo de problema. No estamos en la Argentina donde una persona nacía radical y vota toda la vida radicalismo y otra nacía peronista y votaba toda la vida. No estamos en esa Argentina. Exacto. La gente gira, cambia, una persona vota uno hoy, eso lo vemos permanentemente en las encuestas. A punto tal que 25% de las personas que votaron en las PASO como votaron nos dicen que están pensando en cambiar su voto. En poquitos segundos, ¿cuántos son los indecisos? En el orden nacional muy poquitos, 11%. En gobernador de la provincia de Buenos Aires, 35%. Muchísimas gracias, Jorge, por acercarse al espacio de Canal C. Marcelo, le queríamos preguntar, mejor dicho, la situación del desarrollo económico y de la competitividad. ¿Cómo estamos? ¿Qué medidas están pidiendo desde el sector o qué medidas proponen desde el sector para mejorar un poquito el panorama? Bueno, la economía argentina en estos meses preelectorales ha mejorado un poco en términos de consumo masivo, porque los aumentos salariales han sido superiores a la inflación en la última paritaria,
pero siguen subsistiendo graves problemas en materia de producción, sobre todo en las economías regionales, sobre todo allí donde pesa mucho el atraso cambiario, el hecho que el dólar está relativamente barato en Argentina, aumenta los costos de producción en dólares y eso le está complicando realmente la vida a muchas empresas, especialmente empresas del interior del país que se dedican a vender productos de lo que llamamos las economías regionales. Entonces, estamos con una situación complicada en ese sentido por pérdida de competitividad. Exacto. ¿No? Normalmente eso suele luego cambiar, ya sea porque el gobierno se preocupa por reducir los costos de producción, como pueden ser algunos impuestos, o porque directamente sube el tipo de cambio, y de esa manera subir el tipo de cambio le mejora la competitividad al sector de la producción. Bueno, lo más probable es que ocurra esto último, que suba el tipo de cambio, pero recién con el nuevo gobierno a partir de diciembre. ¿En qué valor cree que tendría que estar este tipo de cambio que usted está mencionando? Aproximadamente, ¿no? Para el sector productivo, para el año que viene, que es lo que estamos pensando para un nuevo gobierno, el tipo de cambio para que vuelva a ser de equilibrio para el sector productivo, como mínimo debe estar ya en 14 pesos, ¿sí? Pensando en el año que viene. Y quizás al finalizar el año, inclusive en un valor superior a los 14 pesos. Pero eso debiera ocurrir acompañado de un plan antiinflacionario, ¿sí? Porque si no, devaluar la moneda sin plan no sirve para nada. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar el dólar de 9.35 a 14 y que no ocurra lo mismo que pasó en enero de 2014, ¿no? Lo que pasó en enero del 2014 es que se devaluó sin un plan antiinflacionario y por ende en los meses subsiguientes la inflación fue comiéndose a la devaluación y hacia septiembre o octubre del 2014 ya los precios, la inflación habían alcanzado de nuevo el tipo de cambio, con lo cual no sirvió prácticamente para nada el esfuerzo que realizó en ese momento el gobierno. Pero sí, devaluar tiene ciertos costos a nivel político también y a nivel sociales, porque inicialmente suele reducir el poder adquisitivo, el poder de compra de la población de ingresos fijos. Quizás eso es a lo que te refieres. Y sí, inicialmente subir la moneda, subir el precio del tipo de cambio, suele hacer caer el poder adquisitivo y es precisamente la parte inconveniente de las devaluaciones. El tema es que con este tipo de cambio actual se empieza a poner en riesgo el empleo en el sector productivo, en el sector industrial, en el sector primario, en todos aquellos que compiten con el resto del mundo, de manera que empieza a ser ya una disyuntiva para el gobierno, para el futuro especialmente, una disyuntiva entre mantener el salario al nivel que está o mantener el empleo. Y cuando el empleo empieza... ¿Cree que no son compatibles las dos cosas? Con el actual tipo de cambio, el nivel de empleo del sector industrial no se va a sostener. De hecho, hace 2 años que la industria pierde ya empleo. Ahora, Capelo, yo quiero volver un segundito a esto que usted estaba señalando recién de la competitividad de las economías regionales. ¿Se puede hacer algo también en esto de que, por ejemplo, vemos que se tiran naranjas, que se tira leche, que se tiran manzanas en el sur, pero vemos también que al productor, por ejemplo, se le paga 30 centavos el kilo de naranja? ¿Hay algo a solucionar aquí en este aspecto o es simplemente una cuestión de un ajuste monetario? Es que justamente lo que ocurre a nivel del productor, de naranjas, en lácteos y otro, donde el productor tiene un precio que es muy inferior al precio de venta final en el mercado, precisamente se da esa situación cuando el tipo de cambio de un país está bajo, y porque el tipo de cambio bajo lo que hace es reducir el precio relativo del productor y subir el precio relativo del comerciante. Precisamente entonces, para salir de esa situación de precios bajos para la producción, se suele devaluar la moneda y eso produce una redistribución dentro de la producción, donde pasan a ganar más los que producen y pasan a ganar un poco menos los sectores de servicios, los que distribuyen, los comerciantes. Normalmente la sube el tipo de cambio lo que produce es ese tipo de ajustes. Entonces, para mejorar la situación de los productores primarios e industriales, también a la larga lo que va a ocurrir es que van a devaluar el peso. Última pregunta. ¿Cuál de las 3 propuestas mayoritarias cree que sería más beneficiosa para su sector? No para mi sector, digamos, porque yo miro la economía como un todo. Dentro de las propuestas, lo que uno ve es gente que está, me parece, decidida a ir un poco más rápida en las soluciones
y otros que están decididos a ir un poco más lentamente, o sea, gradualmente, por las soluciones. El riesgo del gradualismo, sobre todo si va muy lento, es que nunca se terminen de solucionar los problemas y las expectativas empiecen a empeorar y finalmente el gradualismo resulte no exitoso, ¿no? Por eso, más allá de hablar de los partidos, de los candidatos, me parece que lo que hay que tener en vista es que la situación de Argentina va a requerir de gradualismo en algunas variables, pero también va a requerir de ir más rápido en algunas otras, porque si no, después ya llega el 2017, donde se vuelve a votar, y los políticos generalmente, los años en que se vota, ya no hacen más cambios, no hacen reformas. De manera que creo que tenemos que tener en cuenta esa situación. Hay que empezar en enero del 2016. ¿Quiénes van a poder ir un poco más rápido, aunque en algunas variables vayan a aplicar el gradualismo? Porque si son graduales en todos, no van a llegar nunca a tiempo y no van a solucionar los problemas. Rogelio, pensando en la Argentina del 10 de diciembre en adelante, ¿qué hacer con el sistema financiero que está desquiciado? Bueno, la Argentina necesita un sistema financiero para canalizar el ahorro en la inversión. El sistema financiero de la Argentina es el más chiquito de Latinoamérica, de toda la región. Uruguay, Chile tiene 3 veces el sistema financiero de la Argentina, Brasil, todos los países han podido desarrollar un sistema financiero más importante que el de la Argentina, y no es casualidad que la Argentina haya sido el país con más inflación acumulada todos estos años, porque hay una correlación entre la inflación y la dificultad que tenemos en la Argentina de desarrollar un sistema, un mercado de capitales y un sistema financiero, insisto. Lo que pasa es que el gobierno nacional, el Tesoro Nacional, es un aspirador que lleva todos los recursos. Claro, también hay un problema de concentración y de federalización de alguna manera del sistema financiero. Acá en este tema también se da la regla del 20-80, ¿no? El 20% digamos, el 80% de los depósitos, el 80% del crédito y el 80% de los préstamos se da en el 20% de la población y en el 20% del territorio. Es decir, también hay una mala distribución a lo largo y a lo ancho del territorio y una apropiación en general desde el centro de la ciudad de los recursos del interior del país. Hay que fomentar el crecimiento y la bancarización del interior. Digamos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde el Banco Ciudad en ese sentido porque desde hace 2 años tenemos una política de expansión y de ir hacia el interior del país. Tengo una sucursal del Banco Ciudad acá en la Plaza San Martín, otra en Río Cuarto, en Rosario, en Mendoza. Lamentablemente el Banco Central no me ha permitido hasta ahora abrir ninguna de estas. Bueno, ni se lo va a permitir mientras esté este gobierno, por supuesto. Bueno, tengo esperanza que después del 25 de octubre por lo menos tengan algunos incentivos más para cumplir con el rol también que tiene el Banco Central de promover la bancarización a lo largo y lo ancho del territorio. Rogelio, ¿y qué hay que hacer con el dólar? Porque hay diferentes alternativas, diferentes propuestas, tratándose del economista que se trate. Desde aquellos que proponen una devaluación del 40-50%, a otros que dicen que tiene que haber un mayor gradualismo, pero todo, por supuesto, concatenado con lo que pasa en el resto de la economía. A mí me interesa lo que está pasando con el peso y no con el dólar. El peso vale 10 centavos de dólar o menos, y esto habla a las claras de que ya la devaluación ya pasó por la Argentina. Este es el gobierno que más ha devaluado en el mundo. Estamos hablando de una devaluación del 300%. Recordemos, porque perdemos la memoria, que este gobierno encontró el dólar a 2,90 pesos. Y hoy el dólar bolsa, que es el dólar de referencia según el presidente del Banco Central, está en 14. Es decir, ha habido una tremenda devaluación en la Argentina, producto en general de la devaluación y de la maquinita de hacer pesos que funciona a full, y no se ha generado competitividad, sino todo lo contrario. Las economías regionales, los cordobeses lo saben perfectamente, están simplemente intentando sobrevivir en estos momentos. En consecuencia, ese no es el camino. Digamos, ya hemos aprendido, este gobierno nos ha enseñado mejor que nadie que la devaluación y el ajuste no es el camino, porque también ha ajustado de la peor manera a través de la recesión y de la inflación. El cambio tiene que pasar por otro lado, no podemos, si venimos de la devaluación y del ajuste, ir a más devaluación y ajuste. Tenemos que definir otra estrategia, una estrategia que pasa por el desarrollo y que pasa por
la competitividad sistémica, por la competitividad que hace a todas las herramientas y el instrumental que tiene un Estado para fomentar la productividad de todos los factores en un país. La inversión en infraestructura, la convocatoria de inversión extranjera directa, la capacitación de los recursos humanos, la disminución de la presión tributaria, la apertura de nuevos mercados. Por ahí pasa la disminución de los costos de logística y de transporte, por ahí pasa la competitividad que uno puede sostener a lo largo del tiempo. Gracias, Rogelio. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos en el 38 aniversario de Fundación Mediterránea. En este set de nuestro canal, Canal C, estamos con Andrés Chambuleirón. Él es economista y especialista en cuestiones de regulación de servicios públicos, más concretamente también energía. Andrés, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por acercarse acá al espacio de Canal C. Muchas veces nos han dicho que el déficit en el sector energético es insostenible. Se habían hablado de unos 12, 15 mil millones de dólares. ¿Cuál es la situación coyuntural actual? Y este déficit por ahí se ha reducido con la caída en el valor de los se ha reducido sustancialmente. Se ha reducido sustancialmente. El problema no es tanto el monto del déficit, sino quién lo paga, porque hoy lo paga como ese déficit, esas importaciones fundamentalmente de gas licuado, gas de Bolivia y combustibles líquidos. No los paga el usuario, no se trasladan a la tarifa. No lo paga directamente. No lo paga directamente, exacto, lo paga indirectamente, claro, a través de impuestos de inflación, lo paga el Estado a través de emisión monetaria, básicamente. Entonces genera inflación. Ese es el problema. Ese déficit este año se debería aliviar bastante por la caída en el precio del petróleo, de más de $100 el año pasado, hasta un poco más de 40 hoy. Han caído todos los combustibles líquidos vinculados al petróleo, también el gas natural licuado, el gas de Bolivia, que ajustan por los combustibles líquidos. Exacto. Eso se debería aliviar bastante, pero igual, vos tenés por un lado, digamos, una de cal y una de arena. Por un lado, en dólares se va a reducir el déficit, pero si aumenta el tipo de cambio, el dólar, y hay una devaluación mayor del tipo de cambio, del peso, en pesos es probable que eso compense la reducción del... Exacto, porque tenemos la nafta en el último tiempo, en el último año aumentó un 25%, siendo que internacionalmente cae. ¿Cómo repercute esto en la economía y cómo repercutiría por ahí una adecuación necesaria de los precios ya con esta alicaída competitividad que tiene el sector industrial? Bueno, ahí en realidad ocurren dos cosas contradictorias, porque el petróleo, el precio de la nafta acá se fija en función de un precio del barril local, que fija el gobierno, que está muy por arriba del precio internacional. $77 es el precio nuestro, ¿no? Sí, el medianito, 66 de Escalante, que es un poco más pesado, mientras que el WTI está en 44, 45, no sé hoy en cuánto está. Pero entonces, los precios internos de la nafta reflejan un precio artificialmente alto. En el caso de las, digamos, tarifas de gas y de electricidad ocurre lo contrario. Si tenemos tarifas finales al usuario que están muy por debajo del costo económico regaladas de producción de gas y generación de electricidad, con lo cual tenemos una situación inversa, y que eso habrá que ir corrigiendo paulatinamente en el tiempo. Yo creo que no se puede hacer de un día para el otro, no se puede hacer un shock como plantean algunos, hay que ir muy paulatinamente, siguiendo una regla, en 3, 4 años, convergiendo a los valores internacionales. A los valores internacionales, al costo económico, si vos querés, de los servicios. Ahora, ¿cómo hacemos para incentivar la producción, ¿no? Porque con los valores actuales que se le paga al mercado interno, el millón de BTU, y con los valores que lo compramos a estos barcos de Trinidad y Tobago, estos barcos que vienen a traernos el gas licuado, que hay que hacerlo deslicuar, inyectarlo en la red, ¿cómo hacemos para lograr una situación de equilibrio allí?
Bueno, por un lado el gobierno ya en cierta forma incentivó eso porque le está pagando a los productores de gas el gas nuevo a $7,50, que sería un poco el promedio entre lo que nos cuesta el gas boliviano y el gas natural licuado. El boliviano ya está en 6, el licuado está por debajo de 10, con lo cual... ¿Y antes cuánto se le pagaba al productor? Bueno, antes del 7.50 se le pagaba 2,30, 2,40, 2,60. ¿Pesos o dólares? No, dólares el millón Ajá. de BTU. Los precios del productor son siempre en dólares. Las tarifas que pagamos nosotros son en pesos, lo cual Exacto. es un problema, porque al subir el tipo de cambio, nuestra tarifa baja en dólares, mientras que el precio que cobra el productor y el importador se mantiene en dólares, con lo cual aumenta el subsidio. Claro. Eso es otro problema. Pero en el, digamos, upstream de gas, en producción de gas, el gobierno ya fijó un precio que está más o menos alineado con la paridad de importación. El tema es si es sostenible, si eso se va a mantener, o si es un precio realmente económico, porque tal vez podría ser menor el precio económico, aquel precio que indujese a un productor a producir una unidad adicional de gas. Exacto. Por último, en la cuestión de redes, porque aquí hay industrias en Córdoba que tienen que cesar su producción en el invierno por la carencia del servicio. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar adecuar la situación a una normalidad aceptable? El gas natural. Exacto. Bueno, el problema que tiene el gas es que la estacionalidad, debido al aumento, a la caída en la temperatura en invierno, todo el gas va al sector residencial, hay que cortarle a la industria y a la generación de electricidad, porque no hay más gas. Entonces la generación tiene que empezar a utilizar combustibles líquidos que son mucho más caros que el gas, gasoil, fuel oil, con lo cual aumenta el costo de generación. Entonces lo que habría que hacer es, en el corto plazo, tratar de importar más gas, si se puede de Bolivia, lo dudo, si se pueden traer algunos barcos más de gas natural licuado. Ahora, ¿conviene más traer un barco de gas natural licuado o quemar fuel oil? Bueno, el GNL y el fuel oil están hoy más o menos al mismo precio, pero el gasoil es mucho más caro que el gas natural licuado, es más caro. Entonces, hoy conviene traer más gas natural licuado que quemar gasoil. Obvio, depende esto de la central. Las centrales de ciclo combinado necesitan usar gasoil, las otras térmicas no pueden usar fuel oil, que es más barato. O sea, depende de la central. Pero yo creo que en el corto plazo convendría aumentar la importación de gas hasta que la producción local empiece a reaccionar, de acá, yo no sé, 4 o 5 años, o menos, esperemos que sea lo antes posible. Andrés, le agradecemos por haber formado parte de este espacio de Canal C. Gracias a vos. Ricardo, ¿cómo analiza la situación actual, teniendo en cuenta lo que ha podido escuchar aquí de la gente y lo que ha podido disertar también en este 38 aniversario de la Fundación Mediterránea? La gente está obviamente tratando de ver qué va a pasar en el futuro. El día de hoy lo conoce. Hay gente, digamos, que le va bien y hay gente que le va mal. La economía está estancada, están bajando las exportaciones, entonces todo el mundo intenta ver si va a haber un cambio o no en el futuro. Dentro de eso, lo que uno siempre tiene que ver es cuál es el contexto internacional en el cual se inserta la economía argentina, porque al fin y al cabo, lo que pasa en Argentina es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Exacto. Y Argentina depende mucho de lo que le pase a los precios internacionales de las materias primas. Tuvimos 6, 7, 8 años de precios muy buenos y ahora esos precios están bajando. Exacto, teniendo en cuenta un barril de petróleo en 40 y pico de dólares, 320 y pico la soja, ¿cómo nos afecta esto? Y por ahí algunos dicen, sí, el petróleo bajó bastante, pero eso va a hacer que pique más alto después. ¿Cómo lo ve usted esto? Okay, vamos a separar las cosas. Exacto. En Argentina, si bien el impacto del petróleo o de la energía es casi tan importante como el de la agricultura,
los precios internos están disociados de los precios internacionales. Seguramente. No, están. Seguramente muy disociados. Por ejemplo, cuando el precio internacional del petróleo estaba a $100 el barril, en un momento en Argentina se pagaba $42 el barril. Después fue subiendo. Y hoy que está a 40 se paga 77. Por lo tanto, en el caso energético hay que ver más las políticas internas que las externas. En el caso de la agricultura, es por lejos lo que determina los ciclos económicos en la Argentina. Cuando los precios están altos, los productores tienen dinero, gastan en automóviles, gastan en inmuebles, generan un ciclo positivo, y cuando los precios bajan tenemos un ciclo negativo. Los precios hoy en día están bajando. Factor principal de la baja, el fortalecimiento del dólar en el mercado mundial. En el caso específico de la agricultura, 3 años de cosechas excepcionales que se agregan a lo del petróleo. En el caso del petróleo, digamos, el desarrollo del fracking, digamos, sí, la fractura hidráulica, que lo que hace es que haya aumentado la producción de petróleo y produzca un excedente. Y ahora Vaca Muerta no estaría siendo rentable, ¿verdad? Depende. Vaca Muerta tiene recursos técnicamente recuperables que son importantísimos, pero que recién se están estudiando. Claramente los costos argentinos son altos, digamos, por lo que la gente llama el atraso cambiario, por problemas de regulaciones sindicales, etcétera, etcétera. Al bajar el precio uno diría, es menos competitivo, pero como le pagan exactamente lo mismo, digamos, claro, no afecta. Y lo que más tiene Argentina es gas. Y Argentina está importando gas a un precio muy superior al que paga a los productores locales. Entonces, todos los productores locales dicen, exactamente, a $7 el millón exacto, de BTU, yo entro de cabeza. Claro, pero al precio que está ahora al precio que está hoy no ocurre. Ricardo, le agradecemos por este tiempo que se ha tomado para Canal C. Sí. Hasta la próxima. Muy bien, gracias a usted. Ricardo Ariazu con nosotros, titular de Ariazu y Asociados. Marco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, gracias por acercarte acá a nuestro espacio. La pregunta fundamental es, ¿cómo ves la situación política de cara a octubre, no? A ver, veo todavía un escenario abierto donde hay por lo menos hoy 3 candidatos que pueden aspirar a la presidencia, lo que no significa que el resto no tenga chances, pero parecería más firme como 3 candidatos que han sido los resultados de las PASO, y creo que es una elección muy abierta. Falta todavía muy poco, pero mucho en términos políticos, y hay una tendencia clara que está mostrando hoy, por lo menos el Frente Renovador, que viene mejorando en los números, en la tendencia, con lo cual, bueno, por eso justamente creo que podemos entrar en un escenario de balotaje, y en ese escenario de balotaje, en el caso de ser Massa, lo veo con grandes chances de poder ganarlo. Vos recién decías Frente Renovador, el Unidos por una Nueva Alternativa. Creo que en Córdoba va a ser el lugar clave para nivel país, ¿no? Porque el gobernador José Manuel de la Sota obtuvo el 39% de los votos, y que con su ausencia por ahí se les haga difícil a ustedes capitalizar este número, ¿no? ¿Cómo están trabajando en nuestra provincia? Bueno, en realidad el gobernador de la Sota ha tomado un rol activo en la campaña con Sergio, ha mostrado un apoyo muy importante. Hace muy poquitito estuvo Sergio Massa acompañándolo en la inauguración de la escuela número 500 acá en Córdoba, con lo cual creo que lo que se había previsto cuando se hizo la interna de UNA es lo que se está cumpliendo. Va a salir un candidato único de ese espacio, ese candidato resultó ser Sergio Massa, y el otro espacio acompaña y apuntala. Hace poquito estábamos justo terminando una reunión de trabajo con equipos técnicos del gobernador La Sota para terminar de definir algunas metas, algunas políticas para llevar adelante. Estamos trabajando muy en conjunto, con lo cual creo que vamos a poder captar ese voto de La Sota en Córdoba, se va a poder unificar dentro de UNA. En realidad yo hablaba de Frente Renovador,
pero formalmente es una el espacio, así que estoy confiado de que vamos a poder mantener esos votos y poder ampliarlos también. Labaña, el año pasado nos tocó hacerle una nota a Sergio Massa y él prometía eliminar las restricciones cambiarias, el cepo, sin la necesidad de hacer una devaluación ni de tampoco endeudarse. ¿Siguen tomando como posible esto y cuál es la propuesta en el sector económico al respecto de esto? ¿No? Ahí lo que venimos planteando nosotros es hacer en un curso de 100 días, ir haciendo una reducción gradual de lo que es el cepo hasta poder eliminarlo. Acá los mecanismos para eliminar el cepo, eso que entre en dólares o cambiarle el valor del dólar, ¿no? El cepo surge porque hay una falta de dólares en la economía. Si lo levantás de un día para el otro, tenés que tener o una devaluación o 20.000 millones de dólares que te entren de un día para el otro. Eso es imposible, por eso nosotros hablamos de un periodo de 100 días. ¿Y en estos 100 días qué proponen ustedes? En esos 100 días lo que se puede generar es algunas condiciones particulares para hacer atracción de capitales, hacer un ingreso y después sí hacer la unificación cambiaria. Hoy la verdad que no sabemos cuál es el tipo de cambio. El 9.30 es un tipo de cambio que no existe, nadie puede acceder a 9.30. Los 15 pesos desde ya es un tipo de cambio muy, muy elevado, con lo cual habrá que buscar cómo generar los mecanismos para unificar esos mercados y no generar impacto en la inflación, ¿no? Porque la devaluación, el problema que si uno lo hace, el riesgo que tenés de que se te vaya la inflación, ¿no? Rapidito la última pregunta. ¿Cuáles serían estas medidas que tomarían particulares? Porque creo que con el cambio oficial, atraer inversiones y entregarle 9 pesos con 30 por cada dólar no sería muy seductor, ¿no? No, pero por eso es clave cómo haces la unificación monetaria. La unificación monetaria la vas a tener que hacer. Posiblemente termines en un valor distinto a los 9, pero no en 15. Digo, 9 es un tipo de cambio que no existe. Exacto. 15 es un tipo de cambio que es extremadamente caro. Vas a tener que buscar algo en el medio. Y después tenés que hacer políticas fiscales, políticas de incentivo en sectores estratégicos como minero, energético, agrícola, como la eliminación de retenciones. Políticas que generan rápidos impactos. En el sector agro, dándole las señales correctas, en 6 meses vos podés tener un cambio de la tendencia que hoy estamos viendo en el deterioro del agro. Así concluimos entonces este 38 aniversario de la Fundación Mediterránea y nuestra transmisión para Canal C. Agradecemos a todos aquellos que se acercaron aquí a dialogar con nosotros y también le agradecemos a ustedes por haber formado parte y compartir con nosotros la pantalla. Muchas gracias a todos.